queridos hermanos, vamos a continuar con Efesios, este capítulo que venimos analizándolo, Efesios capítulo 5, y hoy vamos a continuar con el versículo 9 al 14. Y retrocediendo el versículo anterior, el versículo 8, dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Vemos cómo el apóstol Pablo veía la vida pagana realmente como una en tinieblas y a la vida cristiana como una vida en la luz. No habla de los paganos como hijos de las tinieblas, en este caso no habla como hijos de las tinieblas y los cristianos como hijos de la luz, sino que los paganos son tinieblas y los cristianos son luz. Nos ponemos a pensar, ¿no? Realmente, ¿no? ¿Quién es la luz del mundo? Si nos ponemos a pensar que somos la luz de este mundo, porque el Señor nos dejó allí para que seamos sus testigos. Y ya en el versículo 9 al 14, que me gustaría que lo leamos, a pesar de que lo vamos a ir desmenuzando un poquito, lo vamos a leer desde el versículo 9 al 14, dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad, comprobando lo que es agradable al Señor, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas. Porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Por lo cual dice: despiértate tú que duermes, y levántate de los muertos, y te alumbrará Cristo. Hasta aquí nomás vamos a leer, es la parte que hoy vamos a analizar, y vemos que ya Pablo está hablando de la luz que Cristo trajo a los hombres. Allí vemos que el versículo 9 dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Vemos que este versículo 9 es la explicación realmente del versículo 8, o sea, de la luz. Aquí me puse a analizar un poquito, como que siempre me ha gustado la gramática, y me puse a analizar y vimos cómo está hilado estos dos textos. Entonces, a continuación del versículo 8 no hay coma ni punto. Entonces, después el versículo 9 sigue en paréntesis. Dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. O sea que este versículo 9 tendría que ir a la par del versículo 8. Como cuando estudiamos gramática, vemos que cuando se pone algo entre paréntesis es como una reafirmación o una confirmación o una explicación de lo anterior. Y aquí anteriormente el apóstol estuvo diciendo: andad como hijos de luz. Pone luego en el versículo 9 los paréntesis. Dice: porque el fruto del Espíritu es en toda bondad, justicia y verdad. Entonces, ¿qué produce la luz? La luz justamente produce buenos frutos, como el apóstol en este caso los está nombrando como bondad, como justicia y como verdad. Veamos: bondad, según el griego agatesine, es cierta generosidad del espíritu. Justicia, dicalosine, palabras griegas, pero de ahí provienen. Dice, los griegos la definían como dar a los hombres y a Dios lo que se les debe. O sea, dar lo que se le debe a los hombres y dar lo que se le debe a Dios. Como una vez Jesucristo dijo: dad al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. La parte justa, esa es justicia. Y en el Nuevo Testamento, la verdad, aletheía, no es simplemente algo intelectual que se capta con la mente, sino que es moral. O sea que no solo se conoce intelectualmente, sino que se hace, que es moral. Porque cuántas cosas tenemos en la mente, en el intelecto, pero sin embargo la verdad tiene que ir más allá de algo intelectual, algo pensado simplemente, sino que tiene que ver con la moral, algo que nosotros hacemos en nuestro diario vivir.
Luego ya vemos que en el versículo 13, vamos a ir así salpicando un poquito. En el versículo 13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Allí vemos en el versículo 13 que la luz de Cristo nos hace resplandecer en este mundo. Nos lleva a que jamás faltemos al deber humano o al deber divino, porque tenemos un deber humano entre los seres humanos y entre nosotros mismos, y tenemos un deber con Dios. Y con respecto a esto, mientras estaba analizando cómo el apóstol fue mostrando cómo somos nosotros acá en la tierra, me acordé de 2 sueños que tuve ya hace bastante tiempo, y en uno de ellos, que no fue un sueño, sino en realidad fue una visión, yo vi en mi celular, en esa visión, que decía, te he llamado a lucir. A lucir. Y lucir significa también, como sinónimos tenemos, brillar, sobresalir o mostrar. En el buen sentido de la palabra, porque no estamos llamados a impactar por vanidad, sino estamos llamados a marcar diferencia. Cuando vamos a ir analizando después, nosotros marcamos diferencia, estamos luciendo, estamos brillando, estamos sobresaliendo. Y después me acordé de otro sueño que tuve también, en donde yo estaba haciendo una fila, entre ellos, parada yo, se me acercó un médico con su chaqueta de doctor. Me acuerdo que era un médico delgadito, pero era un médico. Y se me acercó y con su dedo me señaló y me dijo, usted alumbra. Y me señaló mi pollera. Yo tenía una pollera larga puesta. Usted alumbra, y me señaló la pollera. Entonces yo le veía la cara triste y me preocupé, porque él me estaba diciendo algo a mí. Entonces yo le pongo mi mano en la espalda y le digo, pero usted también es importante. Usted también es importante. Y recuerdo que él no me quería escuchar porque era una tristeza muy grande que tenía dentro de él. Y se dio la vuelta y se iba caminando. Y yo por detrás, usted también es importante, le decía, de verle la tristeza. Y inmediatamente en el sueño yo entendía que él se sentía triste porque el entorno de las mujeres que rodeaban su vida, ninguna alumbraba. Nunca me puedo olvidar ese sueño. Pero en estos tiempos, yo tenía bien identificado que como hijos de Dios tenemos que alumbrar con nuestra vestimenta. Y específicamente él me señalaba la pollera. Pero en estos días que estuve preparando esta prédica, el Señor me hablaba del llamado. Y nosotros muchas veces como hijos de Dios nos focalizamos y nos preocupamos por el llamado ministerial, por el llamado que tiene que ver con los dones espirituales, y que está bien y que nos tenemos que preocupar. Y como el apóstol Pablo dice, procurad todos los dones. Pero sin embargo yo me puse a pensar en la primera visión que tuve, te he llamado a lucir, que no tiene que ver con ningún ministerio, que no tiene que ver con los dones. Yo decía, en estos días, ese es un gran llamado que yo tengo. Y yo como tal tengo que cumplirlo, porque es un llamado, hermanos. Cuando el Señor nos llama a algo, nos está diciendo, tú vas a hacer eso. Entonces yo comentaba con Natalie el otro día mientras caminábamos paseando a nuestro perrito. Le digo, hija, pensar que yo tengo un llamado que lo tengo que cumplir, y lo tengo que cumplir porque es un llamado de parte de Dios. Y así como nos focalizamos en si somos evangelistas, si somos maestros, si somos pastores, si somos de los dones, si somos de los milagros, si somos profetas, si tenemos ese llamado y nos preocupamos por cultivarlo, ese don, por tratar de trabajarlo, por tratar de esforzarnos, de poder cumplir con ese llamado. Y los otros llamados que nunca nos hemos puesto a pensar que son llamados, que los tenemos que cumplir con tanta solicitud como cumplir un llamado ministerial. Toda esta semana estuve pensando en esto y dije, no le puedo fallar nunca a Dios. Tengo que toda mi vida alumbrar con mis polleras. Que algunos no le dan valor, no le dan importancia, pero el Señor me lo mostró como un llamado. Entonces, queridos hermanos,
cuando un árbol no tiene frutos, es porque la planta no ha recibido la luz del sol. Entonces, una vida que no da frutos, mientras no es tocada por la luz de Cristo. Qué triste, ¿verdad? Hemos cantado el Salmo 34:5. Justamente le dije a Nati, prepáralo para hoy día, porque realmente hoy vamos a hablar de la luz que somos nosotros. Y hemos hablado del Salmo 34:5 que dice, los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. No debemos, hermanos, avergonzarlos cuando tenemos un llamado a lucir como hijos de Dios, como hijos diferentes de este mundo. No fueron avergonzados, dice, los que miraron sus rostros y fueron alumbrados. Entonces, si nosotros no fuimos avergonzados a mirar la luz de Cristo en nuestras vidas, tampoco tenemos que avergonzarnos a alumbrar en esta tierra, a ser diferente, porque la diferencia es la que alumbra. El versículo 10 dice, y el 13 juntamente dice, comprobando lo que es agradable al Señor. Y el versículo 13 dice, mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Y otra característica que el apóstol Pablo nos llevaba a considerar es que también nosotros somos la luz. Y que la luz nos capacita para distinguir entre lo que agrada y lo que desagrada a Dios. Todo se debe examinar a la luz de Cristo. Si nosotros tenemos una incógnita, alguna duda en la vida, lo tenemos que analizar a la luz de Cristo. Tenemos que ver qué ha enseñado Cristo, qué es el ejemplo que nos ha dejado Él, porque Él es la luz. Y nos ha dicho que nosotros somos la luz del mundo también. Por ejemplo, en el Oriente, los negocios de los mercados eran pequeños recintos, cubiertos y sin ventanas. Entonces, cuando alguien quería comprar una pieza de seda o un artículo de bronce labrado, antes de comprarlo, el comprador salía a la calle y lo exponía a la luz del día para descubrir si había algún defecto bajo la luz del sol. Porque en la oscuridad de ese recinto cerrado no se podían descubrir los defectos, los detalles que para el comprador eran importantes. Entonces nosotros, hermanos, así como solo se concretaba la compra de esa mercadería, si era pasada por la prueba de la luz, y salía como que realmente se la podía comprar porque no tenía ningún defecto. Entonces, como cristianos también debemos exponer cada acto de nuestra vida, cada acto, cada decisión o motivo a la luz de Cristo. Y bajo la luz de Cristo debemos juzgarlo todo en la vida. Como acabamos de leer el versículo 13, otra característica es que la luz manifiesta lo que es malo. Y la mejor manera de liberar a una sociedad o al mundo de algún mal fue siempre sacando a luz el mal. Qué distinto, ¿no?, que vivimos hoy en día, que muchas veces se quiere tapar el mal, se lo quiere encubrir. Pero sin embargo, para salvar justamente una sociedad, para ser un poco más amplio y decir, para salvar el mundo de algún mal, fue siempre sacando a la luz el mal. Mientras lo malo permanece en lo secreto, va a seguir su curso como malo. Pero mientras es puesta a la luz del día, va a morir de muerte natural. Y la manera más segura, hermanos, de limpiar nuestro corazón es exponerlo a la luz de Cristo. A veces queremos sanar el corazón de tantas formas, ¿verdad? Y a veces se va a psicólogos, se va a psiquiatra, se va a un amigo, a una amiga, pensando que conversando podremos sanar nuestros corazones, hablando. Y pensamos que vamos a recibir palabras que van a sanar nuestro corazón. A no ser que esa persona
tenga la luz de Cristo y sea un instrumento de Cristo y nos pueda hablar las palabras que Cristo quiere que en ese momento sean habladas, podrá nuestro corazón ser sano. Pero vamos a la fuente de la luz divina, que es nuestro Señor, y entonces ahí nuestro corazón va a ser realmente limpio, sano y limpio con la sangre del Cordero Santo y con las palabras, con las enseñanzas que nuestro Señor Jesucristo dejó acá en la tierra. Y como quinto punto allí, hablando de la luz, remitiéndonos al tema de la luz que Pablo trata de expresarlo, allí en el versículo 13, expresa una idea sobre la luz. Dice, porque la luz es lo que manifiesta todo. Otra versión dice, todo lo que es iluminado se hace luz. Porque la luz posee por sí misma una cualidad purificadora. Y realmente, hermanos, que hay muchas enfermedades que se curan dejando entrar la luz del sol. Porque en los rayos del sol realmente hay salud. Por ejemplo, cuando un niño que nace con amarillo por la bilirrubina alta, se lo pone al sol o a una luz que tenga un color como la luz del sol y se los pueden curar esos niños. De a poquito, el color de la piel del niño vuelve a ser normal. Así se han curado y se curan muchos niños. Recuerdo cuando nació Nati, nació también así. El doctor me dijo, póngala por lo menos 1 hora al día al sol. Y la pusimos así, al sol 1 hora todos los días. Y a poquito se le fue el color amarillito y ya quedó el color rosadito de su piel. Porque muchas enfermedades se curan con el poder de los rayos del sol. La luz de Cristo es también salutífera, hermanos, que sana y que purifica. Quizás el Señor empiece primero por la purificación y luego por la sanación, o a la inversa. A veces nosotros queremos que Cristo realmente nos sane nuestro cuerpo, porque realmente es difícil cargar enfermedades. Es difícil, es una carga tener una enfermedad en el cuerpo. ¿Quién no la ha tenido? Pero más importante es buscar la luz de Cristo para que primero nos purifique. Porque la luz de Jesucristo es purificadora y salutificadora. Pero primero vayamos a la luz de Cristo buscando ser purificados, hermanos. Porque si nosotros buscamos en ese orden, vamos a ser salvos. Podremos morir con enfermedades en nuestro cuerpo, pero con nuestra alma, con nuestro corazón purificado. Pero podemos ser sanos y si nuestro corazón no ha sido purificado, no podremos entrar al cielo. Por eso es tan importante, y a veces es tan importante dejar que el Señor empiece el proceso en nuestra vida como Él quiera. Quizás estamos portando una enfermedad y queremos que el Señor nos saque esa enfermedad. Y por ahí el Señor nos va a dejar la enfermedad porque nos quiere purificar a través de la enfermedad. Y decimos, pero me duele la carne. Y el Señor dice, pero me importa más tu alma. Me importa más tu salvación porque te quiero tener conmigo toda la eternidad. Soporta un poquito. Y hay muchos que han recibido salud y se han ido de las iglesias y nunca más han vuelto. Han recibido el don de la sanación, el regalo de Dios de la sanación y nunca más han vuelto a la iglesia. Como los leprosos que el Señor sanó. Uno solo fue el agradecido, el que encontró la salvación de su alma. Los demás se fueron contentos con la sanación de su cuerpo. Entonces, queridos hermanos, sabiendo que Dios, que Jesucristo tiene ese poder de purificarnos, la luz de Jesucristo nos puede purificar y nos puede sanar, pidámosles al Señor, Señor, trata mi vida. Yo quiero que tú me purifiques, Señor. Y cuando yo esté toda purificada, todo purificado, Señor, sana mi cuerpo también, Señor. Y veremos cómo cambia todo en nuestras vidas. En distintos procesos que el Señor me hizo pasar en la vida, en la salud, encontré la purificación de mi alma. Empecé a conocerlo a Jesucristo de otra forma. Empecé a buscarlo a Jesucristo de otra forma. Empecé a ver mi vida de otra forma. Dejé de justificar todos mis actos
Y empecé a entender que era una pecadora. Y empecé a verme como tal. Y empecé a conocer la santidad de Dios. Empecé a ver que cada vez que me acercaba a Él, porque Él me purificaba, más temor tenía de su presencia. Más temor tenía de mi estadía en la tierra, no sabiendo cuándo Dios me podría sacar de ella. Y empecé a focalizarme en la salvación de mi alma, en cuidar la salvación, en reconocer mis errores, mis pecados. Y entonces, muchas veces Dios va a hacer milagro. Ambos, sanación de alma y sanación de cuerpo. Dejemos que Cristo obre en nuestras vidas como Él quiera, a la manera que Él quiera. Pero recordemos que es mucho más importante que el cuerpo, es el alma, hermanos queridos. Y el versículo 10, comprobando lo que es agradable al Señor. Hermanos, al andar constantemente como hijos de luz y produciendo así los frutos de luz por medio de nuestras mismas actitudes y hechos, vamos a comprobar y vamos a verificar lo que agrada al Señor. Nosotros vamos a mirar nuestras propias acciones, nuestras propias actitudes, hermanos, y ahí vamos a comprobar realmente lo que agrada al Señor. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me estoy comportando? ¿Cómo estoy actuando? ¿Cómo estoy hablando? ¿Cómo estoy siendo con mi prójimo? ¿Cuál es mi relación con Dios? Y viendo nuestras acciones, vamos a comprobar realmente lo que agrada al Señor. Si hacemos la voluntad de Dios, sabremos realmente que somos hijos de Dios. No va a hacer falta que alguien venga y me diga, usted es un hijo de Dios. No. Si nosotros hacemos la voluntad de Dios, porque la conocemos, por eso es importante venir a la iglesia, por eso es importante congregar, porque esa es la voluntad de Dios. Se está predicando mucho por el internet de que no hace falta congregar, que en tu casa, que en los principios se comenzó en una casa. Claro, así comenzaron las primeras iglesias y luego se fueron agrandando hasta formarse templos. Es hermoso la comunión los unos con los otros, dice el Señor. Es como el aceite que desciende sobre la barba de Aarón y recorre todo el cuerpo. Así es cuando están juntos y en armonías. Cuando hacemos la voluntad de Dios, vamos a saber que realmente somos hijos de Dios. Analizar nuestra vida todos los días. ¿Estoy haciendo la voluntad de Dios? A ver, tengo que tener en claro cuál es la voluntad de Dios. Cuando la tengo en claro, entonces yo ahí voy a saber si realmente soy un hijo de Dios, yo mismo. En nuestro corazón vamos a tener la confirmación. No se puede, hermano, ser un poco hijo de Dios y un poco hijo del diablo. Vamos a tener paz y vamos a tener seguridad cuando sepamos que somos hijos de Dios. Así como Jesucristo hizo la voluntad del Padre y recibió la aprobación de que el Padre se había agradado de él. En Mateo 3:17 dice, y hubo una voz del cielo que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Y aunque nosotros, hermanos, en la vida presente quizás no oímos en forma audible desde el cielo la voz del Padre, pero nos va a ser dada por el Espíritu Santo. Esa seguridad, cuando andemos en la luz, vamos a sentir que Él nos dice, eres mi amada, eres mi amado. Y vamos a abrir la Biblia y en un momento de tormento y de tristeza, porque eres muy amado, porque fuiste honorable a mis ojos, por tanto te amé. Porque esa seguridad que el Espíritu Santo nos da es cuando andamos en la luz. Fuera de la luz no vamos a estar seguros. Como he conversado a veces con algunas personas y me dice, dichosa vos que tienes tanta seguridad, que eres hija de Dios y que te vas al cielo. Y yo le digo, ¿y vos no? Y no.
El Espíritu Santo, hermanos. Cuando hacemos la voluntad del Padre, eso mismo nos confirma. El versículo 11 dice: y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprenderla. Otra exhortación que el apóstol Pablo nos da. No participéis, no toméis parte de alguna en las infructuosas obras de las tinieblas. ¿Obras de las tinieblas? Inmoralidad, mentira, impureza, avaricia, obscenidad, hablar neciamente, etcétera. Como hemos visto todas las prédicas anteriores en Efesios 5 del 3 al 5. Se lo puede subrayar. Efesios capítulo 5 del 3 al 5 y Efesios 4 del 25 al 31. Allí están las obras de las tinieblas, enumeradas. Y todas las obras del reino que pertenece a Satanás reciben el nombre de infructuosas, que no glorifican a Dios, que no atraen al prójimo a Cristo, que no atraen al prójimo a Dios y que no producen paz interna. Infructuoso es algo vano, algo inútil, algo ineficaz. ¿Y para qué vamos a tener obras vanas en nuestra vida? ¿Para qué vamos a tener obras inútiles e ineficaces que no sirven para nada en el reino de Dios? No glorifican a Dios las obras infructuosas. Pablo, fijémonos cómo es, no predica la media luz o la región del claroscuro, podríamos llamarle gris, como recién dijimos, que no podemos ser un poquitos hijos de la luz, hijos de las tinieblas, hijos de Dios o hijos del diablo, que Jehová los reprenda. ¿Se es un creyente o un no creyente? Radical. En esto no se puede ser intermedio. Las obras pertenecen a la luz o a las tinieblas. No hay estados intermedios. Entonces, ¿significa que los efesios debían separarse de toda persona en el mundo? Porque lo que Pablo le está diciendo, por supuesto que no. Porque aunque no eran del mundo, pero estaban en el mundo y tenían una misión que cumplir en el mundo. Pablo dice, antes bien, reprenderlas a las obras infructuosas de las tinieblas. Y los que pertenecen al reino de la luz no pueden ser neutrales con respecto a las obras de las tinieblas. Por ejemplo, algo muy sencillo. Si Dios dice, adoradme solamente a mí, y otro dice, adorad ídolos. Si Dios dice, adoradme solamente a mí, con toda el alma, con todo el cuerpo, con todo, todas tus fuerzas, con todo, no puede venir otra persona y enseñar que podemos adorar ídolos, otros seres, otras personas, por más buena y santa que sean. Justamente ese fue el pecado de Jeroboam, abominable a Jehová. En 1 Reyes 14, versículo 15 al 16 dice, Jehová sacudirá a Israel al modo que la caña se agita en las aguas. Y él arrancará a Israel de esta buena tierra que había dado a sus padres. Y los esparcirá más allá del Éufrate, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Y él entregará a Israel por los pecados de Jeroboam, el cual pecó y ha hecho pecar a Israel. Un solo hombre hizo pecar a toda una nación. Un solo hombre, Jeroboam. ¿Quieres más explícito el pecado de Jeroboam? Lo puedes leer en Primera de Reyes, capítulo 12, versículo 25 al 33. Si quieres ir a Éxodo capítulo 20, donde están los 10 mandamientos, desde el versículo 1 al 5, 5 versículos dedicados a exhortar que solamente se adore a Dios. 5 versículos. El pecado debe ser expuesto.
Como un tumor canceroso debe ser extirpado, hermanos. Si dejamos un tumor en el cuerpo, sabemos que va a ser estrago. Si lo sacamos, se corta el mal. Las maldades de los que viven en el reino de las tinieblas no deben ser consideradas como algo tan malo como ese tumor que uno sabe que es malo y ahí lo voy a dejar. El pecado es malo, ahí lo voy a dejar. Tapado, porque hay alguien que dice, no seas tan exagerado. No seas tan exagerado, no vivas la vida siendo tan exagerado. Distiéndete un poco. No llames tan malo a lo malo. Y a lo bueno, bueno. Vamos, disfrutemos de la vida un poco. Sé feliz, sos joven. No, viví como un adulto, como un anciano. Disfrutemos la vida. Vamos, no seas tan exagerado. Hermanos, las maldades del reino de las tinieblas no deben ser consideradas como algo no tan malo. Lo malo es malo y lo bueno es bueno. Y en el versículo 2 y 3 se dice, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. Mas todas las cosas, cuando son puestas en evidencia por la luz, son hechas manifiestas, porque la luz es lo que manifiesta todo. Ahora, con respecto a esto, cuando Pablo prosigue diciendo, es vergonzoso aún hablar de lo que ellos hacen en secreto, si es vergonzoso mencionar esos terribles pecados de los que viven en tiniebla, ¿cómo entonces se puede exponer tales obras, verdad? Porque acá dice que es vergonzoso, mas dice que debemos reprenderlas, y si la estamos reprendiendo, la estamos poniendo en evidencia, ¿verdad? ¿Cómo entonces se puede exponer tales obras? Aquí está la respuesta, hermanos. Había muchas respuestas porque me puse a buscar, quería entender un poquito este versículo, que es un poquito para pensarlo, estos versículos, ¿no? Porque si por un lado dice que no se hables ni siquiera de esas obras, por otro lado dice que las reprendas y que las exponga, y por otro lado dice que no hables. Entonces me puse a buscar y había muchas respuestas. Yo elegí de las tantas que por medio de una vida de bondad, de justicia y de verdad, como dice el versículo 9 que hemos leído, se debe dar a conocer el contraste que existe entre las obras de los que andan en la luz y las obras de los que andan en tinieblas. No es salir a gritar o salir a decir vos esto y aquello. Hay pecados tan repulsivos, hermanos, dice el apóstol Pablo, que es mucho mejor no mencionarlos jamás. Ya lo hemos hablado eso en la prédica anterior. Pero esa era la condición realmente del mundo pagano en Asia Menor y en Grecia. Esa era la condición pecaminosa. Entonces significa el versículo 13 que mediante la conducta de los creyentes como hijos de luz, la maldad de los hijos de desobediencias van a quedar expuestas. ¿Se entiende? Mediante la conducta de los hijos de luz, la maldad de los hijos de desobediencia van a quedar expuestas. Y al ponerse de manifiesto, o sea, expuestas, ya deja de ser oculto. Toma la naturaleza de la luz, se va a ver tal verdaderamente como es. No sé si le ha pasado a usted, hermanos, pero a mí me ha pasado que cuando veo que se acerca una mujer mal vestida, se incomoda con mi presencia. Y algunas se cambian de acera. Y otras se hacen de conversar fuertes y van con otra, conversar fuerte como que me ignoran. Pero son actitudes que realmente uno la ve, la hemos incomodado. Muchas veces me ha pasado.
¿qué digo yo? A veces pensaba, digo, me cambio de carril, yo me bajo a la calle. No, me puse a pensar y dije, no, voy a pasar por el lado de ellas. Y realmente se empiezan a mover de una forma distinta, se ponen nerviosas, hablan más fuerte, como diciendo, no me molesta, no me afecta. Justamente las está afectando la conducta de uno, porque sus obras están manifestando que son malas al ponerse a la par de obras que no son malas. Y ellas están viendo realmente sus obras de las tinieblas cuando se atraviesan con obras de la luz. Por eso los cristianos tenemos que ser verdadera luz, hermanos. No podemos vestirnos como ellos. No podemos hablar lenguajes necios, huecos, vacíos, torpes como ellos. Porque si ellos están gritando malas palabras, nosotros hablamos con dulzura buenas palabras que edifiquen, de sabia edificación. Entonces ahí se exponen las obras de maldad. Ya no están ocultas, ya están expuestas porque están a la par de las obras de la luz de nuestro Señor Jesucristo a través de nosotros. El versículo 14, ya llegamos al final, dice, por lo cual dice, despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Vemos que este último versículo está expresado poéticamente. Bueno, se cree posiblemente que fue un fragmento de un antiguo himno cristiano o parte de un himno bautismal del momento del bautismo, que se lo cantaba cuando emergían, cuando se levantaban de las aguas, simbolizando el resurgimiento del nuevo cristiano del paganismo al cristianismo. Otros sugieren que fue un himno aludiendo al arcángel que va a tocar la última trompeta cuando el Señor venga a buscarla a su iglesia. Y entonces dice, o sea que cuando los hombres se levanten de ese sueño de la muerte, porque los que han muerto están como en un sueño de la muerte, para recibir de Cristo, ¿qué? La vida eterna. Pero los que han muerto en Cristo, Bueno, en realidad estos pensamientos son toda especulación porque no hay explicación de esto, pero lo más cierto es que fue un fragmento de uno de los primeros himnos que cantó la iglesia cristiana. Despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Se iban levantando del bautismo y le estaban cantando, despiértate tú que duermes, porque ya no estás entre los muertos. Ahora tú te has resucitado y te has levantado porque Cristo te ha alumbrado y te levantas a una vida de luz, a una vida nueva. Queridos hermanos, que podamos nosotros entender realmente. Yo entendí que mi llamado, porque el Señor me lo reveló por esa visión que he sido llamada a lucir. Pero si el Señor en su palabra nos dice que somos la luz de este mundo, todos tenemos que alumbrar. A uno les pedirá de una forma, a otro de otra. A unos en un territorio, a otros en otro territorio. Hagamos caso a ese llamado de que somos luz. Porque tenemos la obligación de exponer las obras de las tinieblas. Tenemos la obligación de que las luces de las tinieblas no queden ocultas, sino que salgan a manifiesto. Es la única forma, hermano, de que las obras de las tinieblas van a salir de manifiesto. Ahora está de costumbre que somos igual que el mundo, que no hay diferencia, para no hacerlos sentir mal. Para que vengan a la iglesia y no se sientan incomodados de que nosotros nos vestimos así y ellos así. Y que uno los mira y que uno no sabe si son del mundo y son cristianos. Si ellos vienen buscando diferencia, buscando un nuevo hombre, una nueva mujer, buscando un nuevo mundo, porque están cansados del mundo de las tinieblas. No podemos nosotros hacernos iguales a ellos. Tenemos que demostrarle que somos la luz. Y que si se sienten avergonzados, van a empezar a cambiar. Pero si no se sienten avergonzados porque el que me ha invitado, porque el hermano, el predicador, todos son iguales, entonces sigamos todos siendo oscuridad. Sigamos todos y así todos llegaremos al mismo final, al mismo destino. Porque los que son de este mundo, de las obras de este mundo, tienen un destino que es el infierno, más los que son hijos de la luz tienen un destino
el cielo y la vida eterna, queridos hermanos. Que Dios nos alumbre, porque el Señor dice que los que miran a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Por alumbrar en esta tierra, queridos hermanos, no vamos a ser avergonzados. Quizás tú pasas por alguien que se ríe a la par tuya, porque a veces he pasado a la par de personitas que se han reído, niños, niñas, que pobrecitos, éramos como raritas. No importa, hemos sembrado. De la mente de esos niños que se han reído, nunca se olvidará esa mujer que pasó por el lado de ellos, siendo diferentes. Y algún día alguien les predicará el evangelio con las mismas polleras de las que se rieron y se acordarán y dirán, pero si yo estoy con una misma mujer como la que me reí un día y esta me está predicando la verdad, y se convertirán porque entenderán, hermano. Pero si no marcamos la diferencia, nosotros lo estamos mandando al infierno y nuestras vidas también están yéndose al infierno. Que Dios nos bendiga a todo, que Dios nos alumbre a todo, para que en este mundo entendamos el llamado a ser luz de este mundo, como lo fue nuestro Jesucristo, que recibió toda la complacencia del Padre, para que también nosotros podamos recibir la complacencia del Padre. Que Dios los bendiga, queridos hermanos.